Agni parthene despina achrante theotochen parthene mitiranasa panendrosete pochen ipsilotera uranon actinon la. En el capítulo precedente hemos visto que la Santísima Virgen, de manera espiritual, está junto a nosotros y, en cierto sentido, en nosotros. Porque ella nos ve clara y continuamente en Dios, con todo lo que somos, todo lo que hacemos y sufrimos, tanto por dentro como por fuera. Y si elevamos entonces la mirada de nuestra alma hacia ella, si pensamos en ella, el círculo se cierra y podemos hablar de unión con ella, en María. Y si lo hacemos habitualmente, en cuanto lo permite nuestra condición actual sobre la tierra, podemos hablar de unión permanente y estable. Pero hay más y mejor. Existe otra causa más eficaz y profunda de contacto espiritual permanente entre la Santísima Virgen y nosotros. No se trata, ciertamente, de una presencia sustancial, al modo como Dios, con su ser inefable, vive en nuestra alma. María está junto a nosotros y en nosotros. Ante todo, por el hecho de que ella nos ve espiritualmente, ve y conoce. Además, ella, podríamos decir, nos influencia, trabaja por la gracia actual y sin cesar por la gracia santificante, como un instrumento vivo y consciente de Dios y de Cristo. Ella produce y mantiene incesantemente en nosotros esa gracia. Esta influencia física, aunque de orden espiritual, es un verdadero toque, un verdadero contacto. Comprendemos mejor ahora por qué San Luis María Grignon de Montfort habla no solamente de vivir junto a María, sino en su compañía, de nosotros en María y de María en nosotros. Es una presencia espiritual que comporta siempre una compenetración mutua, de espíritu a espíritu, de alma a alma. Es verdad que los cuerpos son impenetrables, es una ley física, pero eso no sucede con las almas, con los espíritus. Los espíritus están unidos unos a otros. Hemos de decir que están uno en el otro. Podríamos poner un ejemplo. Ahora con el Skype o el WhatsApp, dos personas se pueden comunicar. Por ejemplo, una madre con su hijo, aunque estén a 1000 kilómetros de distancia, la madre le puede contar, puede ver a su hijo, puede saber si su hijo está bien. A la vez su hijo puede saber qué está haciendo su mamá. Y esta unión entre ellos dos no es físicamente, porque están a 1000 kilómetros, pero es una unión más fuerte, una unión espiritual. Mucho más y más profundo es nuestra unión con la Virgen María. Ella llega hasta nuestras facultades puramente espirituales, como la inteligencia y la voluntad, hasta la sustancia misma del alma. Esa unión profunda también ella llega a nosotros con una mirada materna y afectuosa en todo lo que hacemos y pensamos nosotros, en todo lo que experimentamos y sufrimos. Podemos comunicarnos y entre ella hay un vínculo muy grande e incesante. Podemos hablar todo el tiempo, más que cuando este ejemplo de la madre y el hijo, que se ponen un límite, porque es una hora, un tiempo. En cambio, con la Virgen María puede ser constante y permanente. Esta explicación, que es sorprendente, sin embargo, es una doctrina ya muy antigua de la Iglesia. Por ejemplo,
San Germán de Constantinopla en el año 773, él decía así: ¿cómo sería posible, Santísima Madre de Dios, que dado que el cielo y toda la tierra recibieron toda su belleza por ti, al dejarnos haya dejado a los hombres privados de tu vista? Pero no, que cada día alegras e impresionas con la visión de ti los ojos de las almas, como si estuvieras todavía corporalmente y realizaras acciones humanas entre nosotros. En efecto, así como viviste en la carne con los hombres del tiempo de antaño, así también vives ahora con nosotros por el Espíritu. Y la protección incesante con que nos cubres es un indicio de tu presencia entre nosotros, y nosotros escuchamos tu voz y el sonido de tu voz llega a los oídos de todos. Y todos nosotros, que somos conocidos de ti por tu protección sobre nosotros, reconocemos sin cesar esta beneficiosa protección. Pues tú no has dejado a aquellos por quienes han sido causa de salvación, no nos has abandonado. Tú nos visitas a todos y tu mirada, oh Madre de Dios, reposa sobre todos. Por eso, aunque nuestros ojos no pueden verte, tú sigues viviendo en medio de nosotros y te manifiestas de diversas maneras a quienes son dignos de ti. Y por eso, Madre de Dios, creemos que realmente caminas con nosotros. Sí, lo repito de nuevo. En la exultación de mi alma, aunque hayas dejado la morada humana, no te has separado del pueblo de los cristianos. No, tú no te has alejado de este mundo envejecido. Hasta aquí, San Germán. Pero hay más y mejor. La Virgen María nos invita a algo más profundo. Ella podría repetirnos a nuestro corazón estas palabras: permaneced en mí y yo en vosotros. Para comprender mejor esta unión entre la Virgen María y nosotros, tenemos que cotejarla con la permanencia de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. Jesús muchísimas veces, repetidas veces, ha hablado sobre esta unión. Y esta unión en cuanto hombre. Él mismo nos lo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Jesús, hombre es, y su Padre es el viñador. Jesús habló por primera vez de esto en el misterio de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Comunión. Es una unión, además, estable y permanente. Jesús nos dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Y lo mismo podríamos decir de la Virgen María. Es una influencia constante que ella ejerce sobre nosotros, como Jesús. Así como yo vivo por el Padre, así también quien me come vivirá por mí. Esta unión también la vuelve a repetir Jesucristo cuando hace su sermón de despedida en la última cena, diciendo que va a enviar el Espíritu Santo, y dice: en ese día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta unión es evidente y es por la gracia santificante. Cristo nos las comunica, nos hace semejante a Él. Yo les he dado, dice, la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad. Y es ahí cuando Jesucristo también introduce esta, o ya varias veces lo había hablado sobre esta alegoría de la vid. Estamos unidos a la vid y la vid sostiene a los sarmientos. La savia vivificante de la cepa alimenta a los sarmientos. Si ellos están unidos a la cepa, están vivos. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Jesucristo nos dice: así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y esta idea de unión, de permanencia en Jesucristo, la toma también San Pablo de otra manera, cuando habla de Cristo cabeza y de nosotros sus miembros. La cabeza forma una sola cosa con los miembros y los miembros con la cabeza. Entonces se nos sigue proponiendo esta misma verdad de unión, pero bajo otra forma. Somos uno con Cristo por la influencia vivificante e incesante que Él ejerce sobre nosotros. La Santísima Virgen es el cuello del cuerpo místico de Cristo. Por Él que se transmiten las influencias vivificantes de la cabeza a los miembros. Igualmente, entonces, la Santísima Virgen es como el nudo vital de la vid, que une la cepa a los sarmientos, y a través del cual la savia del tronco es dirigida y canaliza hacia los diferentes sarmientos. Entonces, nuestra unión con la Santísima Virgen es la Madre de la vida, comunicadora de todas las gracias. Es de la misma naturaleza que la que nos une con Cristo. Entonces, esta unión es de la misma naturaleza y del mismo tipo. Evidentemente, en un grado distinto, no con toda la intensidad, porque Cristo es causa incomparable, más poderosa y más eficaz. Pero podemos poner en labios de María las mismas palabras de Cristo sobre este punto. Podemos escuchar y meditar las palabras de Cristo repetidas por la Virgen María a nosotros. Por ejemplo, así como Jesús vive por el Padre, así también yo vivo por Cristo y vosotros por mí. O por ejemplo, otras palabras semejantes. Ojalá reconocieras hoy que yo estoy en Cristo y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vosotros no podéis llevar fruto si no permanecéis en mí como yo misma estoy en Cristo, y Cristo en el Padre. Quien permanece en mí y yo en él, lleva fruto abundante. Así como yo vivo en Cristo, así yo os doy la vida y vosotros viviréis por mí. Que todos sean uno, como tú, Jesús, en mí y yo en ellos. Entonces, debemos meditar estas palabras y llevarlas a la práctica, como dichas por la misma Virgen María. Es esa misma unión entre Cristo y nosotros, esa misma unión entre María Santísima y nosotros. Permaneced en mí, nos dice ella, con una caridad creciente que es la fuerza y el poder misterioso que nos lleva hacia Cristo. Permaneced en mí, sometiéndoos cada vez más y totalmente a mi influencia de gracia. Permaneced en mí por medio de un pensamiento frecuente, un recuerdo constante, una mirada continua de alma puesta en mí. De este modo, nuestra vida será un anticipo del cielo. Que María Santísima nos conceda esta gracia de esta unión con Él y con ella, en ella. Mensaje de la Virgen de Medjugorje, del 25 de febrero del 2013. Queridos hijos, también hoy os invito a la oración. El pecado os trae hacia las cosas terrenales. Yo, por el contrario, he venido a guiaros hacia la santidad, hacia las cosas de Dios. Sin embargo, vosotros os resistís y desperdiciáis vuestras energías en la lucha entre el bien y el mal que están dentro de vosotros. Por eso, hijos míos, orad, 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 hasta que la oración se convierta para vosotros en alegría. Así, vuestras vidas se convertirán en un simple camino hacia Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje nos dice nuestra Madre: queridos hijos, también hoy los invito a la oración. El pecado nos atrae hacia las cosas terrenales. Yo, por el contrario, he venido a guiarlos hacia la santidad y hacia las cosas de Dios. Sin embargo, vosotros resistís
y desperdiciáis vuestras energías en la lucha entre el bien y el mal que están dentro de vosotros. Por eso, hijo mío, orad, orad, orad hasta que la oración se convierta para vosotros en alegría. Así vuestra vida se convertirá en un simple camino hacia Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, ¿y qué es el pecado? Podéis encontrar estas definiciones claras en el numeral 1849 al 1851 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y si no lo tenés, estaría bueno que puedas adquirir alguno, ya sea comprándolo o descargándolo por internet. Pero es muy bueno porque da muchas explicaciones el Catecismo. Y nos dice un poco que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces, nos dice el Salmo 51, 6. El pecado se levanta contra el amor de Dios que tiene y aparta de él a nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza en la salvación. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burla por parte de los jefes del pueblo, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas tan dura a Jesús, las negaciones de Pedro, abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brota inagotablemente el perdón de nuestros pecados. Qué bonito los que nos dice el Catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia. Qué amor tan grande nos tiene nuestro Señor ante nuestros pecados, que somos tan débiles. ¿Y qué diferencia hay entre los pecados? Bueno, hay de dos clases, los mortales y los veniales. El mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Y el pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. O sea que el pecado mortal la separa totalmente y la venial la hiere nada más. Entonces, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. El pecado mortal lo que tiene como objeto es una materia grave y además es cometido con pleno consentimiento y deliberado consentimiento. La materia grave es precisamente los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús, como al joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados, mayor o menor, un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es muy grave que la ejercida con un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento, o sea, que sepas que está mal, que lo ejecutes y que te hayan advertido. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento, una suficiente y deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad. Es una falta grave, pero supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia del hombre. Los impulsos de la
sensibilidad a las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por la elección deliberada del mal. El pecado mortal es una posibilidad radical a la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, el estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento, el perdón de Dios, o sea, la confesión, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto en sí es una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios, pero no quedarnos confiándonos solamente en eso. Tenemos que hacer también. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno consentimiento o sin consentimiento entero. Entonces recuerden, para que un pecado sea mortal, tiene que cumplirse esas características. Que sepamos que es un pecado, que a Dios no le gusta hacerlo igual, aunque sepamos, ya sea porque nosotros consideremos que nos gusta, que está bien, lo que sea, pero que sepamos que a Dios no le gusta, que lo hagamos igual y que nos lo hayan advertido también, ya sea un amigo, un sacerdote, que nos haya dicho de alguna manera que está mal. Y nosotros lo cometemos igual. De hecho, al infierno se va por muy poco. Hay muchos pecados que hoy en día se han normalizados. Se cree que a Dios no le molesta y porque todos lo hacen y porque son cosas antiguas. Y no es así. Y se te va la gracia que nuestro Señor te ha dado. Se puede recuperar con la confesión, pero tenés que quererlo. Y la reparación, por supuesto. En cambio, en el venial no se rompe esa gracia, no se te va la gracia, pero sí queda muy herida. Así que también hay que ir al acto de reconciliación. Pero cuidado, porque muchos pecados veniales, al ser repetitivos, pueden convertirse en uno mortal. Así que cuidado con todo. A no tener miedo, pero sí a encargarnos de nuestra vida espiritual. Letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ten piedad de nosotros. Espíritu por inspiración del cual han hablado los santos nombres de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad, que nos instruye sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que sobreviene a María, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y de fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y de castidad, ten piedad de nosotros.
Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ten piedad de nosotros. Espíritu de multiforme gracia, ten piedad de nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los discípulos apareciste, ten piedad de nosotros. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ten piedad de nosotros. Espíritu que distribuyes vuestros dones a cada uno como quieres, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las tentaciones e insidias del diablo, líbranos, Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu malo, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por la concepción de Jesucristo hecha por tu operación, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos en el día del juicio, te rogamos, óyenos. Para que, así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que, viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que, por el Espíritu, mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Ave Maris Stella, Ave Estrella de la Mar, Augusta Madre de Dios, permanentemente Virgen, puerta del cielo, feliz. Recibiendo tú aquel ave por la boca de Gabriel, ciméntanos en la paz, mudando el nombre de Eva. Desata el lazo al culpable, muestra la luz a los ciegos, líbranos de todo mal, consíguenos todo bien. Que eres madre, muéstranos, reciba por ti las preces, quien, nacido por nosotros, quiso ser el fruto tuyo. Virgen única, sin par, entre todas la más dulce, librados de nuestras culpas, haz que seamos mansos, castos. Concédenos vida pura, vía segura prepara, para que, viendo a Jesús, siempre juntos nos gocemos. Sea alabanza a Dios Padre, al sumo Cristo esplendor,
con el Espíritu Santo, a los tres un solo honor, así sea. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo.